Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Ya estamos por terminar lo que es contenido del segundo parcial. Bueno, realmente contenido de todo el periodo, pues después solo nos queda lo que es el proyecto, que ya tenemos, bueno, ya tenemos la mayoría de los alumnos la mayoría de los compañeros en grupos, entonces ya les vamos a asignar los proyectos. Pues mientras comparto la pantalla, vamos a hablar, bueno, vamos a darle continuidad a lo que estuvimos hablando ayer sobre las tuberías. Antes de eso, sí quisiera repasar cómo estamos con respecto a las fechas. Pues es evidente porque nos hemos tomado algunos días del segundo parcial para complementar. O mejor dicho, el primer parcial nos tomamos algunos días del segundo parcial y ahorita el segundo parcial, pues vamos a tomarnos algunos días del tercer parcial. Solo queríamos que estuviésemos de acuerdo cómo vamos con las fechas. Hoy estamos en 1 de octubre. Bueno, sí, hoy es 1 de octubre. Hoy vamos a ver la parte de eh, tuberías, dimensionamiento de tuberías, que ya comenzamos a hablar de tuberías la semana pasada. Vamos a tener clases hoy lunes, martes y miércoles. Sí, un lunes, martes y miércoles, siempre del segundo parcial, que es lo que nos hace falta en cuanto a tuberías. Y tendríamos el examen el, el martes 9. Según la programación, el examen era 2 de noviembre. Lo vamos a atrasar una semana, igual que en el primer parcial. Luego, después de ese martes 9, bueno, en su momento espero que no tengamos inconveniente con otros exámenes. Luego del martes 9, quizás a partir bueno, el miércoles 10 o la semana del 15 al 17, vamos a ver la pequeña herramienta de cálculo que vamos a utilizar para el proyecto de exposición, que es un software sencillo para cálculo de cuartos fríos. Eso que hicimos a mano también lo podemos hacer mediante un software, pero lo vamos a ver hasta después del examen. Eso pues va a ser la semana del 15 al 16. Y luego, bueno, después del 15 al 16, del 15 al 17, perdón. Luego, pues la semana del 2 al 24, digamos que estaría libre para que pues trabajen en sus proyectos. Creo que también coincide con la tercera semana de exámenes, pero en nuestro caso pues no vamos a hacer examen de tercer parcial, pero van a tener libre para que trabajen en proyectos de exposición. Lo mismo la semana del 9 en adelante, del 29, perdón, del 29 hasta el 3. Y presentación del proyecto debería ser el domingo 5 de diciembre. El 5 de diciembre debemos tener la presentación del proyecto, que es pues mandarme el proyecto, más todos los archivos que vamos a ir hablando en los próximos días que tienen que entregar como proyecto de exposición. Y reposición el martes 7 de diciembre. Con eso pues terminaríamos las clases. Entonces, aunque no hayamos pasado en días del primer parcial y segundo parcial, pues solamente vamos bien con los días. Al final, tercer parcial solo es software de diseño y ustedes pues trabajan en sus proyectos de exposición. Entonces, ahí estamos con las fechas. Ahí vamos bien. Ahora vamos a retomar lo que es la clase. Bueno, alguien me preguntó por los videos, un compañero, y cierto, solo habíamos subido los videos hasta el 13 de octubre, entonces ya los vamos a subir los videos pendientes, incluyendo los de ahora. Bueno, el de ahora, mejor dicho. Bien, entonces, para recordar, examen del segundo parcial el próximo martes 9, pues a partir de las 7 de la noche. Ese va a ser nuestro examen de segundo parcial, aunque el contenido lo vamos a terminar de aquí al miércoles. El lunes, pues, hay examen de bombas y varios compañeros llevan bombas, entonces no tendríamos clases ese día, sino que del miércoles, de pasado mañana, nos volveríamos a ver hasta el martes 9 en examen. Bien,
solamente voy a tratar de recordar por dónde nos quedamos. Creo que hemos visto algo de tuberías, si mal no recuerdo. Voy a ubicarme en la parte de tuberías. La verdad, sí, no recuerdo por cuál. Creo que por aquí fue que nos quedamos. Sí, nos hemos quedado en esta diapositiva. Si me equivoco, pues me corrigen. Habíamos hablado, lo último que hemos hablado, pues es en qué presentaciones vienen las tuberías, cuál es la norma que rige por ellas y cuál es la tubería propia de refrigeración, que es la tubería ACR, que puede venir en tramos de 20 pies para tuberías rígidas y también pueden venir en rollo, que son flexibles de 50 pies. Luego, pues habíamos quedado en esta diapositiva donde hemos hablado que nuestro cálculo de tuberías, después de haber calculado, bueno, el proyecto de exposición, el orden debería de ser, les asignamos el proyecto, cuál es el cuarto frío que van a diseñar, se calcula la carga de refrigeración, después de la carga de refrigeración, que equivale al efecto de refrigeración, se calcula el evaporador, se calcula el condensador, que al final, según el catálogo, el condensador va junto con el compresor y el evaporador va junto con el dispositivo de expansión. Después de tener los equipos seleccionados, tenemos que dimensionar las tuberías. ¿Con qué tubería, con qué diámetro de tubería vamos a... ¿Con qué diámetro de tubería vamos a unir los elementos? Normalmente las tuberías que vamos a dimensionar van a ser la tubería de succión o la tubería de baja presión que va del evaporador al compresor, que es la línea de succión, línea de gas o línea de baja. Y también la línea líquida, que es la que va del condensador al dispositivo de expansión, la línea líquida o la línea de alta presión. Y en algunos casos, como los equipos de precisión para data center, lo que se dimensiona es la línea de descarga, que es la que va del compresor al condensador. Aquí vamos a aprender a dimensionar las tres, aunque ya realmente, pues solo dos de ellas son las que vamos a dimensionar, ya sea líquida y gas o líquida y descarga. Pero vamos a aprender a calcular las tres. Bien, vamos a hablar antes de eso, primero, pues, cada una de esas líneas. ¿Cuáles son cada una de ellas? Pues son tres, como acabo de mencionar. La primera, pues, es la línea de gas caliente o de descarga, que es esta de acá. Gas caliente, pues, sobrecalentado. Y en la línea de descarga, gas a mayor presión. La tubería de gas caliente o de descarga que conduce el vapor de refrigerante junto con, bueno, algunas pequeñas gotas de aceite que se desprenden desde el compresor y que se deben de retornar. Algunas consideraciones en la instalación. Como toda tubería, ya sea hidráulica, neumática o en este caso para un refrigerante, la caída de presión no debe ser excesiva. En el caso de hidráulico, pues aumenta la cabeza de una bomba. En el caso neumático, aumenta la caída de presión del aire comprimido o del gas comprimido. Y en el caso de refrigerante, pues aumenta la caída de presión, pero también modifica las temperaturas de saturación, porque recordemos que a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación o inverso, a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, si yo necesito un refrigerante a una presión en el condensador para que se pueda descargar calor al ambiente de forma efectiva, si yo tengo demasiada caída en esa línea, lo que va a pasar es que la presión de llegada al condensador va a ser menor, por lo tanto su temperatura de saturación va a ser menor y va a tener menos diferencial con el ambiente exterior, reduciendo la eficiencia del calor de rechazo. Entonces debemos evitar la caída de presión excesiva. Bueno, como todas las tuberías también tiene como característica o objetivo del diseño proveer el flujo adecuado de refrigerante. Si está muy obstruida, pues va a frenar el flujo de refrigerante, va a ser resistencia para el compresor. También las otras consideraciones al diseñar, pues que el compresor esté protegido contra la entrada de líquido procedente de la línea de descarga y proveer un retorno de aceite al cárter de lubricación, que es el compresor. Bien, estas son algunas características de los diseños que debemos, o mejor dicho, que debemos tener en cuenta al diseñar las tuberías. Con diseñar nos referimos a calcular los diámetros y las distancias.
Estas son algunas imágenes pues que están en el libro, algunas recomendaciones de instalación, como pueden ser mantener ciertas pendientes para que haya un retorno de aceite o que haya, no tengamos líquido hacia el compresor, puede ser alguna de ellos. Si acaso no se puede dar pendiente, pues hacer algún tipo de instalación de un vertida para evitar que haya movimiento de aceite de un lado a otro. Estas son recomendaciones de instalación que están en el libro. Podemos complementar pues leyendo el libro. Otras recomendaciones son como las que están aquí. Proveer algún cierto tipo de trampa, siempre todo orientado a que el aceite no llegue al condensador, el aceite de lubricación del compresor. No debemos evitar que llegue al condensador. El aceite, pues una vez que está en el condensador, puede ser que no logre salir y puede provocar que ese aceite sirva como aislante, me reduzca la sección transversal y reduzca la transferencia de calor. Entonces debemos evitar que llegue aceite al condensador y algunas recomendaciones es algún tipo de trampa. El aceite es más denso que el refrigerante gas, entonces en este tipo de arreglo el aceite pues no va a lograr subir, entonces se va a retener en este punto. Y si incluso si la velocidad del refrigerante logra arrastrar el aceite, deberíamos tener algún tipo de trampas cada cierto tramo de altura. Estas nada más son unas U invertidas. Aquí se acumula el aceite que pudiese llegar. Bien, son algunas recomendaciones, los podemos leer en el libro. Algunas recomendaciones para línea de descarga. Línea de succión. Al final, la línea de succión también es una línea que transporta refrigerante en estado gaseoso. Conduce vapor del refrigerante del evaporador hasta el compresor y se debe diseñar de forma similar a la línea de descarga a gas caliente. La diferencia es que este es más crítico, es mucho más crítico que evitemos la caída de presión porque es el refrigerante que va recién saliendo del compresor y al cual se le dio cierto grado de sobrecalentamiento. Y el objetivo de esos grados de sobrecalentamiento es que evitar que le llegue el líquido refrigerante al compresor. O mejor dicho, que llegue refrigerante en estado líquido. Ya sabemos que el compresor está diseñado para trabajar con gas, entonces debemos evitar que llegue refrigerante líquido. Si no tenemos mucha caída por un subdimensionamiento de la tubería, podemos hacer que esos grados de sobrecalentamiento se pierdan. Si se pierden, vamos a caer en saturación de refrigerante y vamos a propiciar que se empiece a condensar algo de refrigerante y llegue el líquido al compresor. Entonces, es más crítico que la línea de succión esté bien dimensionada. Y efectivamente, pues, es gaseoso. También para evitar más caída, el diámetro es mayor que la línea líquida. Y eso lo podemos ver en los equipos de aire acondicionado que van dos tuberías. Una de menor diámetro y otra de mayor diámetro. La de mayor diámetro es la línea de succión y la de menor diámetro es la línea de líquido. Bien, esta es la línea de succión. Las consideraciones de diseño pues son muy similares. Línea líquida, esta pues es a la salida del condensador hasta antes de entrar al dispositivo de expansión. La línea líquida pues aquí va líquido, su diámetro va a ser menor, pues es más denso, ocupa menos volumen, entonces puede ser de menor diámetro. Y siempre debemos tener cuidado pues también de no tener una caída excesiva de presión. Eso podría hacer que entremos a la campana demasiado adentro con mayor calidad. Entonces podemos tener desperdiciado cierta capacidad de absorber calor porque va a haber mayor cantidad de masa que ya se convirtió en líquido al entrar al evaporador y vamos a perder un pequeño porcentaje de eficiencia de enfriamiento del aire interior. Bien, eso es la línea líquida, es la línea caliente. Si podemos tocar incluso nosotros una tubería líquida o un equipo de aire acondicionado, vamos a sentir que la de menor diámetro está caliente y la de mayor diámetro está fría.
Eso es porque la líquida pues viene del condensador y todavía no se ha expandido. Entonces viene a la temperatura del condensador. Y la de succión, que es la que va del evaporador al compresor, está fría, aunque eh, ganó calor en el evaporador, pero sin embargo va fría. Pero eso se debe simplemente a que ya se expandió y su temperatura de saturación es menor. Entonces hay algunos conceptos de lo que pasa con las líneas gas y líquida de un equipo de aire acondicionado. Bien, algo importante, cuando antes de pasar ya a los métodos de cálculo de tubería, algo importante eh, para dimensionar una tubería es diferente a un cálculo hidráulico o un cálculo de aire comprimido. Primero tenemos que determinar cuál es la caída de presión total aceptable que yo puedo tener en una tubería desde el inicio hasta el final, desde donde inicia la tubería hasta donde termina la tubería. Y esa caída de presión recomendable está basado en su equivalente de temperatura. Veamos qué dice, bueno, qué dice el libro. El disminuimiento de la tubería refrigerante depende de la caída de presión y velocidades recomendadas para la aplicación. El cambio de temperatura equivalente es el que a mí me va a decir cuál es la caída de presión que yo puedo tener, aunque sea porque yo hablo de cambio de temperatura cuando yo lo que quiero es caída de presión. Entonces vamos a ver qué dice el libro. Es el cambio en la temperatura de saturación del refrigerante que se tendría con el cambio de presión especificada. Se utiliza para definir caída de presión aceptable en una tubería, en una línea de tubería. De otra forma, dicho de otra forma, tal vez un poco, vamos a ver si lo puedo explicar de otra forma. La caída de presión aceptable en una línea de tubería va a ser aquella la cual no me provoque una caída de más de 2 grados en la temperatura de saturación del refrigerante. Es decir, yo puedo tener una caída de presión de 5 psi siempre y cuando esos 5 psi no me representen una caída de más de 2 grados Fahrenheit en la temperatura de saturación del refrigerante. Puedo tener 10 psi o incluso puedo tener solo 2 psi. Pero ¿cómo puede darse eso? Entonces, aquí hay una tabla que es la del libro, pero mejor me voy a ir a una tabla de las que les compartimos en la plataforma. Vamos a buscar la tabla de refrigerante y vamos a buscar una al azar. Vamos a buscar el R410A. Aquí tenemos, en esta tabla es una tabla de propiedades de sustancias, como las que vimos en termodinámica. Bueno, estas las utilizamos en el primer parcial. Teníamos la temperatura y teníamos las presiones. Entonces, digamos, por ejemplo, vamos a buscar una temperatura de unos 44. Bueno, voy a borrar estos cuadros porque siempre se me olvida borrarlos. Imaginemos que tenemos este refrigerante 410 saliendo del evaporador, digamos que a 44 grados Fahrenheit. ¿Qué presión tiene a 44 grados Fahrenheit de saturación? Tiene una presión de 142.51 PSI. Ahora, la tubería que sale del evaporador es la tubería de succión. ¿Cuál va a ser la pérdida de presión total que yo puedo tener en esa tubería? Va a ser aquel cambio de presión que no me produzca más de 2 grados de cambio de temperatura de saturación. Es decir, si yo tengo 44 grados, mi caída de presión va a ser aquella la cual no me produzca un cambio de más de 2 grados, o sea, 44, 46. Esos 2 grados es la diferencia de temperatura aceptable. ¿Y qué presión tendría si mi refrigerante pasa a 46 grados? Tendría 147.36. Entonces,
Bueno, aquí era al revés, que aquí realmente era hacia abajo. Déjenme mover una caída de presión que me produjo un cambio de 2 grados en la temperatura de saturación de 44 a 42. ¿Cuál es la caída de presión aceptable? Va a ser, ¿cómo lo podría marcar? Bueno, va a ser aquella que me produjo un cambio de solo 2 grados, es decir, estoy saliendo a 44, mi caída de presión debe ser tal que no pase de 42. ¿Por qué? Porque aquí tengo el diferencial de 2 grados Fahrenheit. ¿Y cuál es el diferencial de presión que produce un cambio de 44 a 42? Un cambio de presión de 142.51 a 137.78. Entonces mi caída de presión aceptable total sería de 142.51 menos 137.78. Sería 4.73 PSI. Esa es la caída de presión aceptable en mi tubería a la salida del evaporador. Esa caída de presión tiene que estar repartida entre fricción y accesorios, o sea, primarias y secundarias, pérdidas primarias y secundarias. Entonces, así yo determino cuál es la caída de presión máxima que yo puedo tener en mi tubería. Y eso lo vamos a usar para las dos líneas, la de descarga. Bueno, realmente la de descarga, la succión y el mismo procedimiento para la líquida. Veamos otra parte, otro ejemplo, pero vámonos, bueno, 4.73 PSI. Voy a ver si lo apunto por algún lado para ver la diferencia. ¿Dónde está para poner texto? Aquí está. Aquí yo voy a tener mi diferencial de presión va a ser de 4.73 PSI. Ahora bien, esta va a ser la caída de presión siempre. Esa no va a ser la caída de presión siempre. Esta va a ser la caída, perdón, 4.73. Esta va a ser la caída de presión aceptable cuando el refrigerante sale del evaporador a 44 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa si saliese a una menor temperatura, como en un congelador? Digamos que a 20 grados. Vamos a ver a 20 grados qué pasa. Yo tengo refrigerante saliendo a 20 grados. Mi caída de presión no debe ser tal, o debe ser tal que mi caída de temperatura sigan siendo 2 grados, o sea, de 20 a 18. Eso quiere decir que yo voy a pasar de 93.21 a 89.77. ¿Cuánto es la caída de presión en este caso? Aunque está bien similar realmente a la anterior. 93.21 menos 89.79. Ahora en este caso, si lo quieren hacer en su calculadora, mi caída de presión va a ser de 3.42 PSI. Vemos entonces que no siempre la caída de presión máxima aceptable va a ser la misma. La caída de temperatura o el cambio de temperatura máximo sí debe ser la misma, 2 grados Fahrenheit. Lo que va a cambiar es, dependiendo de la temperatura del refrigerante, así va a ser la diferencia de presión o la caída de presión aceptable. Si yo tengo refrigerante saliendo a 20 grados del evaporador, mi caída aceptable es de 3.42 PSI. Pero si el refrigerante está saliendo a 44, mi caída aceptable es de 4.73 PSI. Y vámonos incluso un poco más, digamos, refrigerante saliendo. Voy a borrar esto. Esta también es de los ejemplos. Digamos que estamos saliendo, por así decirlo, a 120 grados Fahrenheit. Entonces, repitiendo el proceso, yo voy a tener saliendo refrigerante a 120, pero solo puedo permitir 2 grados de diferencial por caída de presión de 120 a 118. Eso significa que voy a pasar de una presión de 432.85 a 421.89. Si lo quieren hacer en su calculadora, serían 432.85 menos 421.89. En este caso,
Mi caída de presión aceptable es mayor, es 10.96 PSI. Entonces vemos que lo que se tiene que ser constante es el cambio de temperatura en la saturación, 2 grados Fahrenheit. Pero dependiendo de la temperatura que se encuentra el refrigerante, mi caída de presión puede ser mayor. Si mi caída de presión puede ser mayor, me da una idea que puedo aceptar más caída por fricción, más caída por accesorios. Eso quiere decir que puede ser que el refrigerante a mayor temperatura o mayor presión, mi tubería puede ser más delgada porque puedo aceptar más fricción. Pero entre más frío esté el refrigerante, pues se encuentre a menos temperatura, a menos presión de saturación, mi presión va a ser menor. Entonces, mi pérdida por fricción debe ser menor y eso lo puedo lograr haciendo la tubería más grande. Entonces, eso ya nos va dando una idea de los primeros conceptos para dimensionar la tubería. Entonces, volvamos a la presentación. A eso se refiere caída de presión de acuerdo al cambio de temperatura equivalente. Mi caída de presión debe ser solo de 2 grados Fahrenheit en la temperatura de saturación. Bien, vamos a continuar. Bien, eso es en cuanto a la caída equivalente de presión en cuanto se mida en temperaturas. Y una vez que ya definimos cuál es la caída máxima de presión, yo debo convertir esos PSI en PSI por pies. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Pero ¿por qué debo convertir esa caída de presión que nos dio de 4, en otro nos dio 3, en otro nos dio 10, a su equivalente en PSI por pies? Porque ese es un coeficiente de caída de presión. Y vamos a ver estos gráficos. Estos gráficos son los que nos van a servir a nosotros para calcular nuestras tuberías, ya sea línea de gas, línea de descarga o línea líquida. Entonces, bueno, ¿qué horas son? 8:43. Vamos a ver uno de los gráficos, solo para ver por qué necesitamos primero calcular esa caída de presión que acabamos de hablar. Y voy a abrir uno de los gráficos de refrigerantes. Así ya lo tenía abierto. Bueno, en este caso tengo abierto el de refrigerante 404A, pero ahí tenemos varias opciones. Si vemos este gráfico, ¿qué datos tenemos? Bien, por la parte superior, primero por la parte superior de la parte central hacia la derecha, tengo capacidades de refrigeración, nada más que en toneladas. Quiere decir que aquellos BTU por hora que calculemos en los cuartos fríos, tenemos que dividirlo entre 12,000 para saber cuáles son las toneladas de refrigeración y ubicarlos en esta escala que va desde 0.1 hasta 100 toneladas de refrigeración. También tenemos que saber cuál es la temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador, que va desde -60, -40, -20, 0, 20 y 40 grados Fahrenheit. Esto es saturación en el evaporador. ¿Qué más debemos tener por acá abajo? Por acá abajo debemos tener la temperatura de saturación del condensador, que pueden ser desde 80 a 100 y hasta 120. Entonces necesitamos conocer 3 valores de nuestro sistema: capacidad de refrigeración, temperatura de saturación en el evaporador, temperatura de saturación en el condensador. Hasta ahí vamos bien. Esos datos pues deben dármelo a mí el sistema. Capacidad de refrigeración con los cálculos que hicimos en cuartos fríos. Temperatura de saturación del evaporador lo podemos sacar con aquel valor de DDT, que era el diferencial de temperatura de saturación del evaporador con el del ambiente interior del cuarto frío. Es decir, si nosotros tenemos un DDT de 10 y el cuarto frío lo necesito mantener a -10 grados Fahrenheit, la temperatura de saturación del refrigerante entonces debe ser -10, -20, no, -10, menos los 10 T de diferencial.
10 grados diferenciales a menos 20. Y ya pues con eso ya sacamos la temperatura de saturación del evaporador. Y la temperatura del condensador que va a depender de la temperatura exterior. Normalmente pues podemos andar en 120 o 100 grados Fahrenheit en este rango. En caso de San Pedro Sula. Bueno, ni 100, podemos andar entre 110 a 120. Porque el ambiente en San Pedro Sula hay temporadas que está a 100 grados Fahrenheit, que son como 40 grados centígrados. Entonces el refrigerante en el condensador debe estar a mayor temperatura para poder botar calor. Entonces podemos mantenernos en como de este rango de 110 a 120. Así obtenemos el dato del condensador. ¿Qué nos haría falta? Este dato de acá. Este es la caída de presión en PSI por cada 100 pies de longitud. Nosotros con lo que acabamos de ver, lo que vamos a calcular es caída de presión total. Vamos a tener que encontrar la forma de transformar esa caída de presión total en caída de presión por cada 100 pies. Eso lo vamos a ver más adelante con algún ejemplo. Pero imaginemos que ya tenemos este dato. Imaginemos que tenemos el dato de refrigeración, por decir un valor 10 toneladas. ¿Cuál es el procedimiento? Uno, si es línea líquida, línea de succión, nosotros lo que hacemos es intersectar. Vamos a buscar aquí las líneas del PDF. Intersectar la línea de capacidad de refrigeración con la temperatura del evaporador. Imaginemos que fuese 20 grados Fahrenheit. No sé si se logra ver, voy a ampliar un poco. Con la temperatura del evaporador, imaginemos que está a 20 grados Fahrenheit, por decir un valor cualquiera. Entonces, esa sería nuestra intersección. Luego, esta intersección la debemos llevar al lado izquierdo. ¿Por qué lo vamos a llevar al lado izquierdo? Porque estos valores en diagonal ascendente son los valores de los diámetros de tubería. Entonces tenemos que llevar esta intersección hasta la zona de diámetros de tubería. Pero ¿cuál va a ser el diámetro de la tubería? Si vemos que esta línea intersecta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diámetros disponibles. Entonces ahora vámonos para la parte de abajo. En la parte de abajo vamos a tener que intersectar la temperatura del condensador. Imaginemos que fuese 110, sería más o menos a la mitad, con la caída de presión en PSI por cada 100 pies. Imaginemos que nos dio 8 pies por cada 8 PSI, perdón, por cada 100 pies. Estaríamos en esta línea en diagonal. Entonces, esta intersección que yo tengo aquí, la voy a extender hasta la parte de arriba. Y la voy a extender hasta que intersecte la línea que viene del lado izquierdo. Y donde quede esta intersección final, esta va a ser la zona de nuestro diámetro. Es decir, el inmediato superior, 1/3/8. Y así, pues vamos a calcular el diámetro de la tubería. Necesitamos primero intersectar capacidad de enfriamiento en toneladas con temperatura de saturación en el evaporador hacia la izquierda y luego en la parte de abajo intersectar temperatura del condensador con pérdida en PSI por cada 100 pies y esa intersección la llevamos a intersectar la línea que viene del lado derecho. Y donde quede, buscamos el diámetro inmediato superior, 1/3/8. Bien, quedan 10 minutos, tal vez me queda tiempo para hablar de las otras líneas. Esa es la línea de succión. Esa línea, voy a regresarme, esa línea sería esta tubería de aquí. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es la línea de descarga? Entonces, vámonos al gráfico. Vamos a ver que aquí la última línea dice línea de descarga.
Entonces, si lo que queremos es esta línea, la diferencia va a ser que ya no voy a intersectar con la línea de saturación del evaporador, sino que con esta línea, que es la línea de descarga. Y nuestra intersección ahora sería más abajo. Bueno, aquí me fui muy abajo. Sería más o menos por ahí. Y hacemos lo mismo. Nos movemos hacia el lado izquierdo. Ahora nuestra nueva intersección ya no sería en la zona de 1 a 3 octavos. Nuestra intersección ahora sería en la zona de 1 a 1 octavo. Y ahí ya tendríamos nuestra línea de descarga. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si lo que quiero es la línea líquida? Nuevamente, vamos al gráfico. Vemos que aquí tenemos otra línea en diagonal y es la que dice línea líquida. Ahora nuestra intersección ya no sería en la línea de descarga ni en las líneas de temperatura de saturación del evaporador. Ahora sería nuestra línea líquida mucho más abajo. Y nuestra intersección ahora sería en este lugar. Ahí sería nuestra línea. Vamos a ver cuando veamos los ejemplos que ya en el caso de la línea líquida, esta caída de presión ya no es en este punto. Puede ser en un punto intermedio por acá. Pero vamos a ver, digamos, así por decir un valor al azar, solo para que veamos el procedimiento. Vamos a ver un poquito más claro. Digamos que nos queda hacia ahí. Entonces nuestra intersección ahora sería en la zona de media pulgada. Es decir, nuestro sistema estaría formado por una tubería de 1 a 3 octavos para la succión. Tendríamos 1 a 1 octavo para nuestra línea de descarga y tendríamos media pulgada para nuestra línea líquida. Bien, ese va a ser el procedimiento para calcular nuestras tuberías. Pero para llegar a este punto, tenemos que tener ya calculado nuestra capacidad de refrigeración y tenemos que haber tenido calculado nuestra pérdida de presión en PSI por cada 100 pies. ¿Cómo llegar a este punto? Es el que vamos a ver mañana y vamos a tener que hacer cierto juego al tanteo. Bueno, mañana vamos a ver por qué me refiero a cierto juego al tanteo, pero el procedimiento para calcular es este. Lo más difícil puede ser llegar a calcular este valor. ¿De qué va a depender este valor? Pues de lo que acabamos de ver. Temperatura de los refrigerantes, cuál es la caída máxima permitida en el refrigerante de acuerdo a la temperatura a la cual se encuentre, y va a depender de la longitud de la tubería y va a depender de la cantidad de accesorios de esa tubería. Y bueno, entonces eso es lo que vamos a ver mañana. Por ahorita, pues nos quedamos por aquí y vayamos analizando estas tablas. Vayamos, si no la han bajado, bajémosla, veamos qué datos tiene. Por aquí, pues hay algunas indicaciones de ejemplos que podemos usar de referencia. Bien, entonces nos quedamos aquí y continuamos mañana. Continuamos mañana ya con el cálculo de pérdida por fricción por cada 100 pies. Entonces nos vemos mañana, continuamos si hay alguna consulta y no, pues continuamos mañana. Bien, entonces nos vemos mañana. Buenas noches, ingeniero. No, buenas noches.